Saludos amigos, soy Miguel Guerrero, bienvenido nuevamente a Edición Nocturna. Hoy es viernes 9 de agosto. Mañana es un día muy importante en la vida política nacional, por lo menos para un partido. El partido que ha estado gobernando el país en los últimos 16 años, el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Por qué es tan importante para ese partido? Pues pura y simplemente porque mañana su comité central, integrado por poco más de 600 personas, se va a reunir a puertas cerradas en el local principal de esa organización política para decidir quiénes pueden ser los precandidatos presidenciales de ella, de la organización, para los próximos comicios presidenciales del tercer domingo de mayo. Y hoy me encuentro esta noche en la muy grata y honrosa compañía de 4 veteranos profesionales del derecho y del periodismo. A mi izquierda tengo al licenciado Julio César de la Rosa, coordinador general de Alianza Dominicana contra la Corrupción, y conocido abogado, el licenciado Fausto Rosario, director del periódico digital Acento, el licenciado José Báez Guerrero, periodista y abogado, y el licenciado Valentín Medrano, también abogado. Buenas noches, caballeros, gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué se espera que ocurra mañana en esa reunión del Comité Central del PLD? Yo creo que no va a pasar nada. Bueno, algo tiene que pasar, ¿no? Distinto de lo que está planeado por los organizadores que pase. La selección de los precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana y que los van a aprobar a todos. No va a haber ninguna excepción, independientemente de que haya especulaciones sobre las situaciones que podrían presentarse, en el sentido de que el doctor Fernández no reúne la cantidad de votos necesarias o de que habría algún tipo de objeción. Ya ha habido gente públicamente diciendo que él no está en capacidad legal para optar por la presidencia de la República. Eso es ya el Tribunal Superior Electoral se pronunció sobre ese tema también. Entonces, pero creo que lo que va a ocurrir es, como ha ocurrido en todas las reuniones del Comité Político o del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. No me parece que vaya a haber ningún incidente. Creo que hay gente con muchísima tradición y con mucha calidad y capacidad en el Partido de la Liberación Dominicana para optar. Ya una vez Leonel Fernández dijo que será como una especie de escuela de presidentes de República Dominicana. Bueno, pero esa escuela solo ha graduado 2 personas. Nada más. A 2 estudiantes. 2 personas nada más. Pero creo que no va a haber sorpresas, Miguel. Hay mucha especulación, porque en la última reunión, en una segunda reunión, el martes se reunió el Comité Nacional de Elecciones del PLD. Y no pudieron... La comisión electoral. Y no se llegó a ningún acuerdo. Se reunió ayer jueves y tomaron una decisión de que iban a dejar al Comité Central que decidiera por 3 modelos de elección. Eso rompe con la tradición del Partido de la Liberación Dominicana, en que todas las veces que se ha escogido al presidente se ha hecho por unanimidad. Claro, casi siempre ha habido 1 o solo 2 aspirantes. Los candidatos a la presidencia, tú dices. Los precandidatos. Sí. Pero la tradición ha sido que se cogen por bloque. Esa ha sido la tradición. Ahora, si lo quieren someter individualmente, ya ese es un procedimiento completamente distinto. Así es. Yo creo, como dice... No, yo a veces no existo. Como dice Fausto, que ellos van a hacer lo que ya está predecidido. Porque nosotros a veces nos hacemos la ilusión de que el PLD es un partido democrático, pero ellos se vanaglorian de que lo que aplican es el centralismo democrático. Y el centralismo democrático es algo parecido a lo del Partido Comunista Chino. Se reúnen 4 o 5 gente, deciden qué es lo que van a hacer, y quienes supuestamente votan le pegan un sello gomígrafo aprobando lo que han decidido los 5 o 6 jefes, dueños, directores, líderes del partido. Yo no creo que ahí va a pasar nada que no sea lo que está previsto que pase, que aprueben como aspirantes a la presidencia a todos los que han manifestado que quieren serlo. Y para las estrategias de los 2 grupos principales, yo creo que ambos creen que eso les conviene. Al grupo de personas que no quiere que el expresidente Fernández vuelva al poder, es posible que ellos crean que mientras más candidatos tienen, más gente va a estar activando en contra de él y al final todos van a tener que reunirse alrededor de uno. Igualmente, del otro lado, los que son leonelistas, me parece a mí que van a creer
que mientras más se fragmente la oposición contra Leonel, más les conviene a ellos porque están los demás fragmentados en muchos grupos distintos. Pero ya el presidente al final el presidente de la República ha dicho, y sus colaboradores más cercanos han ratificado, que creo que en la primera semana de septiembre van a decidir cuál de todos los precandidatos de esa tendencia será el candidato o el candidato presidencial de ese grupo, como resultado de una serie de encuestas que han sido encargadas a 3 compañías internacionales. Bueno, yo creo particularmente que lo novedoso de esta reunión de mañana es precisamente el que no haya, que no llegue al Comité Central lo que anteriormente se producía, que era la decisión ya del Comité Político que le transmitía a la Comisión Electoral de cuál iba a ser la metodología. Y creo que es lo que ha ampliado pues la incertidumbre en que algunos pues comiencen a especular el hecho de que a estas alturas el Partido de la Liberación Dominicana pues haya perdido pues el Comité Político esa autoridad como para ponerse de acuerdo para establecer el método y que se lo dejen en manos del Comité Central cuando la Comisión Electoral le presente los posibles métodos para la escogencia de los precandidatos y que finalmente serían los que van a terciar en la precampaña electoral. Y eso es tal vez, desde el punto de vista nuestro, lo único diferente de lo que se va a celebrar mañana y que ha creado la expectativa si se pudiera cerrársele el paso al expresidente Leonel Fernández al momento de que el Comité Central, por la mayoría que pudiera representar uno de los 2 sectores, pues finalmente pues, tomen una decisión contraria a las pretensiones del sector de Leonel Fernández. Doctor Medrano. Mire, estar aquí, primero debo establecer de introito que estar aquí frente a estas figuras connotadas, para mí resulta muy tensionante, me pone un peso, porque son figuras de alto quilate y a las que uno ha vivido reverenciando, admirando desde los medios de comunicación. Y a mí me gustaría pensar que, aunque voy a poner una nota discordante y hasta cierto punto poner distancia con respecto a la formulación de las posiciones aquí asumidas en ese sentido, y que yo respeto, valoro muchísimo, yo parto de lo que creo que en términos políticos es la esencia del activismo político, y es una frase en creol dominicanizada que se dice: si tú no para mí, yo no para ti. Entonces, si al presidente Danilo Medina hay una cerrazón de parte del equipo político del presidente Fernández de no rehabilitarlo, o sea, de matarlo ahora, políticamente para siempre, de cavar una tumba y enterrarlo, tú no para mí, tiene él que necesariamente jugar al político o al politiquero con respecto a la reunión de mañana, teniendo el poder de ser un cerco. O sea, ¿hasta qué punto nosotros podemos pretender que en la política no hay ese revanchismo? ¿Y hasta qué punto podemos creer, como dijo José, el centralismo democrático es la subordinación de la minoría con respecto a la mayoría? Pero en el PLD no funciona así tampoco. En el PLD funciona que un grupito muy reducido traza una línea que se lleva a otro grupo un poquito más ampliado, que a su vez lo lleva a otro grupo más ampliado. Quiere decir que se parece a una decisión piramidal, que baja desde arriba, desde la cúpula, como el PC hasta abajo. Exactamente. Pero no necesariamente dentro de un centralismo democrático. A mí me interesa el aspecto meramente constitucional. ¿Qué yo saco de aquí? El artículo 216 de la Constitución habla de la democracia interna de los partidos que tiene que ser resguardada y hay una serie de parafernalias que tienen que ser llevadas a efecto. La misma ley de partidos políticos limita la democracia interna, porque yo quisiera ser precandidato, no, pero que son solamente una cantidad determinada de posibles precandidatos. Pero 15. Entonces lo pasa por otro colador, en el caso del PLD por su situación estatutaria. No, que tiene que ser el comité político con un 33%. El comité central. El comité central. Pero ¿qué pasa? Que el 33% son 202.
Y ninguno de los candidatos hasta ahora ha podido demostrar que tiene el apoyo de 202 personas. Se dice, se especula, se manifiesta, se pone en líneas de aceptación como cotejo que el expresidente Fernández tiene 130 y tantos. Entonces, la pregunta interesante sería, ¿tiene que necesariamente reaccionar de forma diferente a los acontecimientos que se han llevado en contra de él internamente desde su partido? Porque la inhabilitación de un presidente actual y miembro del comité político de ese partido y miembro del PLD, que es la categoría supuestamente superior, viene desde el mismo PLD, de personas a las que entonces él tendría que favorecer en ese comité central. No va a pasar nada, ciertamente, como yo creo como dice Fausto, no va a pasar nada, mañana no va a pasar nada. Pero hasta qué punto, y a mí me gustaría que pasara, ¿sabe por qué me gustaría que pasara? Porque entonces eso abrirá una discusión constitucional de lo que tiene que ver con el derecho a elegir y ser elegido, de los derechos de membresía, de la democracia interna de los partidos, de la inconstitucionalidad por el artículo 216. Eso debería ocurrir para que en la República Dominicana se afiance realmente la democracia. Ahora, ¿qué es la política? ¿Tú sabes por qué el presidente Danilo Medina no va a apostar a impedir que Leonel Fernández sea seleccionado precandidato oficialmente por el Comité Central? Porque si se impidiera, eso dividiría al Partido de la Liberación Dominicana. Y yo creo que el presidente Danilo Medina no apuesta a la división del PLD. ¿Quién impidió que Leonel Fernández se postulara en el 2012 a la presidencia de la República? El presidente Medina. Danilo Medina. Sí. Por eso. Entonces, traspasa o traslada aquella situación del 2012 a esta de este momento. ¿Qué fue lo que hizo Leonel? Leonel no es que no le impidió a Danilo Medina que fuera candidato, lo estimuló e hizo que el gobierno se comprometiera para que fuera el candidato y ganara. Yo no creo que Danilo Medina va a cometer la irracionalidad de impedir que Leonel Fernández, por venganza, porque en realidad tú estás reclamando venganza en política. No, yo no. Estoy interpretando eso. No. Pero hay una cosa que debería darnos vergüenza a todos, como dominicanos de cierta edad, porque ninguno somos muchachitos. Y es que quizá, espérate, lo que nos debe dar, quizá tú eres muchachito. Okay, gracias. Pero mira, lo que estamos discutiendo es qué va a pasar en base a la voluntad de dos señores que entre los dos tienen 5 presidencias. Y yo creo que lo que deberíamos, no nosotros quizás, porque está bien, ya nosotros estamos entrenados para discutir lo que es la realidad, pero cuando se discuten las cosas sin el chin de idealismo que tiene la gente más joven, yo creo que se daña el invento. Porque nosotros ni siquiera estamos asumiendo que idealmente debería ser algo más democrático. Y ni siquiera idealmente estamos dejándole un resquicio a la esperanza de que pueda haber alguna decisión que sea ajena o distinta a la voluntad de los dos factotum del PLD. Cuando yo escucho que no va a haber posibilidad de que nada novedoso ocurra mañana en esa asamblea tan importante, o en esa reunión tan importante del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, me viene a la memoria algunas letras de una vieja canción que en algún tiempo fue muy popular. Decía, no hay novedad, señora baronesa. Lo que pasó es que ayer cayó un rayo y del palacio hizo un solar. Por lo demás, la cosa está tranquila. No hay novedad. Regresamos después de ella. Continúen, por favor, con Edición Nocturna. Bien, estamos de regreso en Edición Nocturna con 4 distinguidos caballeros profesionales del periodismo y del derecho, conversando sobre la posibilidad de que mañana se van a escoger los precandidatos, fuera uno, fueran 2 o fueran todos del Partido de la Liberación Dominicana, pero hay mucha especulación con relación a qué pudiera pasar, debido a que en el más alto nivel en el Partido de la Liberación Dominicana hay, sin lugar a dudas, una crispación que se ha venido arrastrando y creciendo desde hace algún tiempo. Y cuando Fausto habla, por ejemplo, de que
el presidente Danilo Medina no va a votar o no va a dar instrucciones para que se tome una decisión que pueda dividir el partido, yo me pregunto muchas veces, Fausto, ¿y no está dividido el partido? Ciertamente lo está, como lo estaba en el 2012, con el grupo de Danilo y el grupo de Leonel. No y han gobernado. Hay facciones dentro del partido. Sí, porque una división es lo que hizo el PRD cuando se fue el PLD. Pero en el 2012 no había... y el PRM. En el 2012 no había el nivel de crispación, confrontación y de que hay ahora, por ahora. supuesto. Bueno, pero ellos se reúnen, el comité político se reúne. Pero no sabemos qué va a pasar. Pero eluden los temas. Pero de todos modos. Lo que es un partido en el gobierno trame para impedirle, aunque la Constitución lo diga, para impedirle a su presidente ser candidato. Y no solamente eso, sino para enterrarlo políticamente. Usted decía que hay cosas que dan vergüenza. ¿Usted sabe que da vergüenza también, don José? Da vergüenza que nosotros como dominicanos aceptáramos que dos gentes se pusieran de acuerdo para imponernos a nosotros una modificación constitucional. Y poner un 20º transitorio en una constitución que nada más le faltaba poner el nombre de una persona. Eso debe dar vergüenza, porque se supone que una constitución está para eso. Y nosotros la aceptamos y nos la comimos. Bueno, la constitución del 2010 fue también el resultado de un acuerdo entre dos personas. Bueno, en el fondo. En principio no, porque se hizo una presunta discusión, se llevó al seno de la población, de los llamados sectores vivos de la población, le dicen de diferentes formas. Ahora hablan de sociedad civil. Y se discutieron varias formas de concreción de la modificación constitucional. Se hicieron varias propuestas, pero fueron menos que la que finalmente se acogieron. Bueno, lo que llegó a la Asamblea Revisora era totalmente diferente a lo que se había discutido. Ahora, yo me pregunto, el grito de guerra, no hay marcha atrás, que nunca entendí, todavía no entiendo la posición del PRM. Yo todavía me sigo preguntando. Hoy ya sabemos que hay una cerrazón constitucional y una actitud manifiesta del presidente de la República, pero yo nunca entendí si el único candidato que manifestó un posicionamiento, aunque obviamente por el precedente usted podía tener la duda de si realmente iba a mantener eso, hablo del guachimán de la Constitución, cuando aquella vez manifestó que no había prácticamente marcha atrás, pero la hubo. Entonces, por el precedente uno no sabe si puede cambiar de opinión. Pero si el único que dice que no, mire, sea lo que sea, no hay marcha atrás, pues se suponía que usted sacaba gananciales de una división y la división solamente había que apoyar una posición que aperturara la posibilidad de que el presidente de la República fuera precandidato, porque esa era la división inmediata del PLD, o no. Porque se supone que no había marcha atrás. Que si el presidente Danilo Medina podía levantar el veto constitucional que tenía para ser precandidato, se suponía que en ese mismo momento el presidente Fernández salía del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y los gananciales para quién son? O sea, ¿quién debe jugar a la división de ese partido? En términos estratégicos me refiero. En estrategia, quien ha ganado en este momento es Leonel Fernández. Yo creo eso. Leonel Fernández se proyecta como el potencial o posible candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Habría que ver si Danilo Medina... Es una ganancia táctica, no estratégica. Es táctica, es una escaramuza. Para que sea una victoria estratégica, tiene que ser algo que defina el resultado de lo que es la guerra entre ellos. Yeah. Entonces yo creo que es un avance táctico el que él ha hecho al impedir esto, pero yo creo que le falta mucho por pelearse todavía en esa guerra que tienen ellos. Que mañana es mañana es apenas un capítulo de eso. Yo creo que la estrategia es una cosa a largo plazo, que no los dos, uno quiere la presidencia y el otro mantener el control del partido y que no sea el otro. Entonces yo creo que la estrategia de uno y de otro tiene objetivos distintos. Antes parecía que era el mismo objetivo. Entonces cuando hablamos de estrategia hay muchos factores extrapartidarios que influyen en eso. Entonces yo creo que es una victoria táctica la que ha conseguido... Ahora, evidentemente... según diría von Clausewitz y la gente que sabe de eso. Pero Bosch decía que un gallinero no cabe en dos gallos. Y evidentemente hay una disputa por el liderazgo del partido. Lo que está en juego ya no es solo la candidatura ni la presidencia de la República, es la supervivencia de uno de ellos dos como líder del partido. Y evidentemente ese tipo de lucha suele ser muy cruel.
y no acepta ningún tipo de rendición. Por eso la reunión de mañana, Miguel, es importante. Si deciden que el método de aprobación de los precandidatos es individual, lo que va a resultar es que el que ha ido ganando en esta batalla táctica, como acaba de aclarar José Bas Guerrero, será Leonel Fernández, y que lamentablemente puede ser electo precandidato con un mínimo de votos y no como va a resultar los otros con un máximo de votos. Pero eso lo victimiza y posiblemente le favorezca, porque hay que ver en esa táctica, en esa estrategia a largo plazo. Eso lo puede victimizar. Ahora, lo que yo digo es lo siguiente: si usted no tiene, salvo el mejor parecer de los avesados colegas aquí, que obviamente yo honestamente manifiesto distancia, porque estoy en la cola en ese sentido. Yo he aprendido mucho de ustedes, y lo digo con toda honestidad, no es ni lisonja ni una forma de afectarlo en términos emocionales, sino que es verdad, ustedes son orientadores. Ahora yo me pregunto, si usted no tiene expectativa de poder, usted puede tener liderazgo en un partido, y el presidente tiene expectativa de poder cuando está muerto constitucionalmente. Entonces, la reunión de mañana debe decir mucho y debe producir mucho, porque a mucha gente se le ha ocurrido decir que al presidente se le hizo tarde porque no tomó una decisión a tiempo, porque se sabía que tenían un momento determinado los votos y que se acobardó. Dicen, ¿verdad? Algunos que han sido muy osados en eso. Yo no conozco al presidente en términos personales, no sé cuáles son sus... Bueno, una declaración de Pared Pérez dice prácticamente eso. Yo me inscribo... No, que al final el presidente no quiso, teniendo los votos, por el tema de la Pero ya el problema, la batalla no es de él ahora. La batalla de mañana no es de él. Quien está afectado del 33% no es él. Él mañana no se la juega y debería jugársela, porque ese sí es su escenario. Ese sí es el escenario del desquite, porque usted, como lo dijo el doctor, no pueden caber dos gallos en el pero que el gallinero. desquite no es mañana. Es que es el primer round. Eso, el desquite, mañana no es el desquite. Hay otro Claro. El escenario de octubre. No, yo creo que el presidente de la República, en el caso hipotético y probable de que él decida devolver golpes, yo creo que tiene solo dos oportunidades. Mañana en el Comité Central y el día 16 de agosto, el 16 de agosto, cuando se supone que se le debe entregar la presidencia de la República, de la Cámara de Diputados a un fiel seguidor del presidente del partido, Leonel Fernández. Señores, y poner en manos de Leonel Fernández muchos recursos y la agenda de la Cámara. Porque Leonel Fernández puede decidir antes de las elecciones apoyar una reforma de la Constitución que le quite el impedimento que tiene el presidente Danilo Medina, pero antes de que Danilo salga de la presidencia. Pero tengo entendido que eso se planteó y él lo rechazó. Claro. Es lo que quiso que después lo puso como condición una vez fuera él el candidato. Fue la propuesta que hizo el sector Leonel Fernández. Pero es que la cuestión es que se va... aquí mismo se ha dicho por personas que... El tema es que también, si Leonel resulta electo en el 2020 como presidente de la República, está autorizado a optar en el 2024. Entonces, él se enfrentaría a Danilo Medina internamente en el partido en el 2024. ¿Va a auspiciar Leonel ese enfrentamiento desde ahora? Por eso mismo lo rechazó. Creo que no, entonces tiene que rechazarlo y el presidente tiene que hacer su parte. Tiene que hacer su parte, ahí está. Porque es un asunto político. Si eso pasara así, señores, es que esto parece Macondo. Si eso pasara, nosotros estamos hablando de que en el 2028 podría ser que esté en la presidencia quien llegó en el 1996. Así es. Tenemos que hacer una pausa. Ni Trujillo, o sea, aquí hablan de Trujillo. Por favor, continúen con nosotros aquí en Edición Nocturna. Estamos
estamos de regreso en Edición Nocturna. Estamos conversando con 4 distinguidos caballeros profesionales del derecho y del periodismo sobre lo que pudiera suceder. De hecho, sucederá algo mañana en la reunión del Comité Central. Lo que no se sabe todavía es exactamente qué va a pasar. Ahora, cualquier cosa que pase, doctor de la Rosa, ¿qué efecto podría tener en todo el proceso electoral? ¿Qué podría tener? Bueno, lo primero es que se pone en evidencia la importancia de que tengamos 2 instrumentos como la ley de partidos políticos y la ley de procesos electorales. Y todo lo que ocurra en el Partido de la Liberación Dominicana, primero porque se ha erigido como la principal fuerza política y todo su accionar pues va a impactar, como de hecho la incertidumbre que se vivió por muchos meses sobre si finalmente se iba a modificar la Constitución para permitir nuevamente la repostulación del presidente Danilo Medina, pues mantuvo en vilo a toda la sociedad y por una vía de manera directa pues también afectaba lo que era el clima democrático, económico de la República Dominicana. Lo que indica que lo que va a ocurrir mañana, que todos coincidimos en que no va a ser nada del otro mundo, que no pueda ser manejado. Yo pienso que puede pasar algo. Yo entiendo, al igual que Fausto, que son lo suficientemente maduros como para entender que en este primer round, en este primer evento, pues teniendo otras oportunidades, no se va a poner de manifiesto. Doctor, usted ha usado la palabra suficientemente maduro. ¿Usted le atribuye suficiente madurez a la actitud que asumió el presidente Fernández contra su propio gobierno durante todo este proceso recién pasado? Bueno, el método, evidentemente, que se puede considerar no en correspondencia, siendo presidente de un partido, pues hacer el tipo de manifestación que realizó. Desde ese punto de vista de la metodología empleada, pues se puede cuestionar. Sin duda, él logró su propósito y fue crear el ambiente como para evitar que finalmente se modificara la Constitución, que como dijera el secretario general del PLD, pues se tenían los números y que finalmente por un asunto de legitimidad que el presidente de la República procuraba, pues no se materializó. ¿Y cuál era esa legitimidad? Pues contar con el concurso, sobre todo del presidente del partido y sobre todo de algunos partidos de oposición que ya empezaban a manifestarse en favor de que se modificara la Constitución. Lo que significa que lo que va a ocurrir mañana, entiendo, y es mi apreciación particular, pues no va a ser algo decisorio, que sí se va a tomar en consideración lo que puede ocurrir en octubre cuando se celebren las primarias abiertas. Ahora, vamos a tratar de humanizar un poco las decisiones de las personas, ¿no? El Partido de la Liberación Dominicana, sin lugar a dudas, es un partido con mucha vocación de poder. Y los principales dirigentes del PLD entienden que perder el poder significa posiblemente algunos riesgos, algunos riesgos de carácter personal y de carácter patrimonial y todo eso. Ilegal. Pero yo a veces me pregunto, ¿puede uno imaginarse que después de lo que ha pasado, la otra parte no intente asumir una defensa y cobrarse algunos agravios que sin lugar a dudas ocurrió durante todo el proceso? Yo me he hecho esa pregunta muchas veces. Si no lo hacen es porque son cómplices, no socios, ni compañeros de partido. Pero aquí hay una cosa, es eminentemente, usted dijo, desde el punto de vista humano. O sea, estamos viendo el ser humano. ¿Cómo es el ser humano? ¿Cómo reacciona el ser humano? Acto, reflejo. Le intenta dar un golpe y se defiende. Y después se evidencia el golpe de defensa. Pero le das un golpe y la reacción normal, salvo ciertas circunstancias, es que devuelva ese golpe. Esa es la realidad. Eso es el ser humano. Ahora bien, a veces la gente actúa como cómplice. Porque, como usted dice, puede ser que una eventual salida del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, con la parafernalia que se vislumbra, que se evidencia, con la sed de sangre y de circo que se tiene desde la oposición,
es posible que muchas de esas personas que ahora nosotros tenemos como connotados, que son personas que dirigen la administración pública y que son parte de los cuerpos legislativos, vayan a los banquillos de los acusados. Hay una cosa que se pierde en la discusión del qué va a pasar. A mí no me gusta mucho coger de que una bola de cristal y comenzar a hacer de Casandro o de Cassandra adivinando lo que va a pasar. Pero yo sí creo una cosa. El curso de los procesos legales por corrupción, de los procesos que están abiertos aquí, no se va a decidir exclusivamente en tribunales dominicanos. Yo creo que la mayoría de los encartados que están siendo procesados ahora tienen vocación extraditable, porque hay todavía algunos pecados o ilícitos que se les podrían imputar que no están en los expedientes locales. Si fuera así, no podrían pedirlo en extradición porque ya lo están conociendo aquí en los tribunales. Pero como hay algunos elementos que no están incluidos ahí, entre ellos el uso de la moneda norteamericana, que es una cuestión de un delito financiero allá para sus travesuras, yo creo que todavía falta mucho por verse. Hay que ver las ganas que le ponen a ciertas cosas. Porque hay gente que dice que alguna de esa gente no aguanta ni una cárcel dominicana ni que sea juzgado en un tribunal dominicano. Pero eso es muy sencillo. Si hay una preocupación por la presión política de juzgar gente que se cree por encima del bien y el mal, lo que tienen que hacer es simplemente combinarse con el Procurador General de los Estados Unidos y que lo pidan en extradición. Bueno, y quitarse esa valla de encima. Tenemos que considerar la alternabilidad o la alternancia como un elemento propio del sistema democrático. Desde hace mucho tiempo aquí se habla de que si llega otro gobierno, entonces van a venir una especie de un apocalipsis, sí, exactamente, contra todos los que estuvieron en el gobierno y van a ser sometidos a la justicia. Va a ser difícil ser el presidente aquí. Ese temor generó una situación complicada en el proceso electoral del año 2012. Sí, claro. Entonces, la alternancia, señores, la salida del PLD del poder es una cosa normal, eso pasa en cualquier país. En México acaba de pasar con López Obrador, que tenía muchísimo temor, la gente del PAN y del PRI. Bueno, pues mira, no ha pasado nada. Peña Nieto dijo, no voy a mirar hacia el pasado. ¿Y en Perú, doctor? No voy a perder tiempo. Bueno, en Perú hay un empoderamiento de la justicia. 5 expresidentes presos. Bien, pero eso por el caso de Brexit en particular. Bueno, pero hay muchos casos de Brexit que no se llaman así. Bueno, aquí la justicia tendrá la posibilidad de investigar y va a depender sobre todo del sistema judicial. Correcto. Porque si el sistema judicial es profesional e independiente, va a pedir cuentas. En caso de que alguien someta o de que se pida de que se investigue. Pero en el caso dominicano tenemos todavía un sistema judicial que por razones de autoprotección los presidentes lo tienen bajo control. Después de todos han hablado de los efectos negativos. Siempre se habla de los efectos negativos del ejercicio prolongado del poder. Yo pienso que el 2020 le da al pueblo dominicano, a la sociedad dominicana, la oportunidad de decidir entre dos nuevas figuras. En el PRM parecería que es el principal partido de oposición, el que numéricamente tiene más posibilidades de ganar la presidencia de la República y ganar los otros poderes del Estado que van a estar en juego en el proceso. Tienen una figura joven y el Partido de la Liberación Dominicana tiene figuras jóvenes que aspiran a eso. Vamos a hablar de esto después de la pausa y ya en la parte final vamos a concluir con este último tema y esta pregunta que se formula a muchos dominicanos ante la proximidad del proceso electoral. Regresamos después de la pausa. Bien, llegamos ya a la parte final, nos quedan exactamente 6 minutos, caballeros. Yo quisiera que respondiéramos la pregunta que formulé al final del segmento anterior. ¿Qué pasaría? ¿No sería el ideal que en las elecciones del 20 de mayo los dominicanos concurran a las urnas para escoger entre nuevas opciones? Miguel, un minuto y medio a cada uno. ¿Tú te imaginas lo increíble que fuera que los dominicanos tuviéramos por primera vez un presidente que ejerza sus 4 u 8 años en el poder,
pensando todos los días que en algún momento no va a seguir siendo presidente. Yo creo que eso le da una perspectiva diferente a la gente que ejerce el poder. Seguro como lo piense, si lo piensa con temor o con alegría, porque va a retornar a la vida. Sea con temor o con alegría, como sea que tú lo pienses, o sea, que piense que en algún momento de su vida va a volver a ser un ciudadano común y corriente. Sería lo ideal que realmente se pudiera tener un tope, y por eso se habla tanto del modelo norteamericano. Truman se fue manejando un carro él solo a su casa cuando salió de la Casa Blanca. Y porque yo y lo hizo Mojica en Uruguay, porque teniendo opción también. Porque yo tengo la impresión de que desde el momento mismo en que el presidente de la República dijo que no iba, el país se detuvo. Porque yo tengo la impresión que los funcionarios no funcionan. Porque yo tengo la impresión que de repente todo el mundo lo que se esté cuidando y nadie está haciendo lo que tiene que hacer. Porque de repente cuando eso ocurrió, a mí me encanta, lo dicho por don José, me encanta, eso es así, eso es correcto. Pero si la alternabilidad se da en función de la realidad de 4 años y no más, no 4 años, un segundo periodo y un chin más. Porque al final, vuelvo y les reitero, los funcionarios, por la razón que fuera, han empezado como a cuidarse, como si no fuera realmente su labor cuidarse y hacer lo que hay que hacer. El costo político y el costo a futuro, desde el punto de vista procesal penal de sus acciones. Ya hoy nada funciona, ya hoy nadie hace nada. Hay una detención. Lo que pasa es que la presidencia de la República aquí se ejerce con exceso de poder. Es decir, nosotros tenemos la institución más poderosa de la sociedad dominicana, es la presidencia de la República. Y por eso se cometen ilegalidades, se eliminan procesos, se violan leyes y no pasa nada. No digo que el presidente Danilo Medina haya hecho esto, pero todos los que han pasado por la presidencia han cometido barbaridades, sobre la base de que a los presidentes en este país no se les juzga, pese a lo que pasó con Salvador Jorge Blanco, que finalmente fue perdonado. Entonces, tenemos que acostumbrarnos a que el presidente de la República está ahí para respetar y hacer respetar las leyes y la Constitución, no para pasarle por encima. Claro, que haya una reforma de la Constitución que no sea necesariamente para beneficio propio, porque la Constitución lo dice muy claramente, no se puede legislar en beneficio propio. Legislar, pero la Constitución no es una ley. La Constitución no es una ley ordinaria que se legisla. La Constitución se constituye y se modifica y ni siquiera se promulga, se proclama. Entonces, desde el punto de vista estrictamente político, una constitución política que establece en su andamiaje constitucional la forma de modificación, no es ilegal modificar. Ahora tampoco, no es inconstitucional modificar, porque la Constitución dice cómo se modifica. Claro, porque es que la Constitución es el pacto social que existe, aunque no esté escrito. La Constitución dominicana, creo yo, es la misma desde el 1844, por más que digamos la de tal año o la de tal otro, porque ahí tiene partes esenciales que son las que definen la dominicanidad y para qué queremos hacer una patria en común. Esa cláusula pétreas. Que no se modifican. Que no se modifican. La forma de gobierno. No se puede enajenar el territorio, que somos una república democrática. Entonces, en todos los países del mundo, cuando se constituyen y se dan una ley fundamental, hay ciertos aspectos que le dan continuidad al Estado. Cuando se habla de continuidad del Estado, se está hablando de la continuidad de la legalidad del Estado. Por eso la Constitución Dominicana, pese a muchas pendejadas que hablan alguna gente que sabe más que yo de eso porque son constitucionalistas, es la misma Constitución desde que se proclamó en el 1844. Es una Constitución. Que ha habido modificaciones, que ha habido variaciones, sí, eso es verdad. Pero hay partes esenciales de la Constitución. Por eso es que cuestiones como esta del artículo transitorio son disparaticos. La misma Constitución dice cómo pudiera modificarse o no eso. Bien, señores, nos quedan 30 segundos. Don Fausto. Yo creo que mañana no va a pasar otra cosa que no sea la aprobación de todos los que se han lanzado por la precandidatura del partido. Dios no le oiga. De la liberación. Dios no le oiga. Dios no le oiga. Está bien. Bueno, caballeros, muchísimas gracias por la amabilidad de haber aceptado nuestra invitación. Les quedamos doblemente agradecidos porque
este es un tema de mucho interés y toda la sociedad dominicana está atenta a lo que pueda suceder mañana en la reunión del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. A los amigos televidentes, gracias nuevamente por su atención. Les deseamos un buen fin de semana y lo esperamos como de costumbre el próximo lunes a la hora de siempre. Hasta entonces.